¿Alguna vez has sentido que tu mente está atrapada en un torbellino de pensamientos que no puedes controlar? La ansiedad, el miedo y la confusión muchas veces no vienen de fuera, sino que nacen dentro de nosotros, en una mente que necesita ser renovada. La Biblia nos da una promesa poderosa en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no solo ofrece esperanza, sino una clave divina. Dios quiere limpiar tu mente para que puedas avanzar sin cadenas y vivir en paz. Hoy veremos cómo el Señor actúa en lo más profundo de tu ser para restaurar tu pensamiento, liberarte del pasado y guiarte hacia una vida plena. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros días de la creación, Dios no solo formó al ser humano con sus manos, sino que también sopló aliento de vida en su interior. Ese aliento no solo animó el cuerpo, sino que estableció la conexión directa entre el pensamiento humano y la voluntad divina. Pero a lo largo del tiempo esa conexión se ha ido contaminando con pensamientos ajenos a Dios, ideas impuestas por un mundo que no conoce su paz. La mente, ese espacio donde se decide quién serás y cómo vivirás, ha sido el blanco del enemigo desde el principio. Y es ahí precisamente donde Dios inicia su obra redentora. En Juan 15:3, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esta afirmación no es simbólica, es literal. La palabra de Dios tiene poder real para limpiar, restaurar y reconfigurar tu manera de pensar. Muchos creen que la transformación espiritual ocurre solo en el corazón, pero la mente es el campo de batalla donde se libra la guerra más intensa. Lo que piensas determina cómo sientes, y cómo sientes determina cómo vives. Es por eso que la estrategia de Dios para llevarte a una vida de paz comienza con una renovación profunda de tus pensamientos. No se trata simplemente de pensar positivamente o de repetir frases bonitas. Se trata de permitir que la palabra de Dios entre como una espada de dos filos, dividiendo lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo que viene de él de lo que proviene del miedo. Hebreos 4:12 lo afirma con claridad. La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese juicio de pensamientos no es condenación, es sanación. Porque Dios no revela tus pensamientos para exponerte, sino para sanarte. Cuando su palabra entra, comienza a desenmascarar mentiras que has creído por años. Palabras que te dijeron cuando eras niño. Temores que guardaste en silencio. Acusaciones que se repiten en tu mente como ecos del pasado. Dios entra con su palabra y comienza a decirte la verdad. Que eres amado, que eres perdonado, que fuiste creado con un propósito. Y esa verdad, cuando es recibida con fe, tiene el poder de derribar fortalezas mentales que han estado ahí por generaciones. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo usar la palabra como herramienta de limpieza mental. Cuando fue tentado en el desierto, el enemigo vino con pensamientos disfrazados de lógica. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras. Lánzate desde aquí. No fueron solo tentaciones físicas, fueron ataques a su identidad, a su seguridad, a su propósito. Y Jesús no respondió con argumentos humanos ni con emociones. Respondió con la palabra. Escrito está, repetía. Cada vez que lo hacía, derrotaba una mentira. Cada vez que lo decía, afirmaba su verdad. En Mateo 4, vemos cómo esa estrategia fue suficiente para silenciar al enemigo.
Porque cuando la mente está llena de palabra de Dios, no queda espacio para el engaño. Muchos luchan hoy con pensamientos de ansiedad, de insuficiencia, de confusión. Se preguntan por qué no pueden avanzar, por qué todo parece una lucha constante, por qué no logran experimentar la paz que Dios promete. La respuesta muchas veces no está en cambiar las circunstancias externas, sino en permitir que Dios transforme la manera de verlas. Romanos 12:2 lo declara sin rodeos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No podrás ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto del plan de Dios si sigues pensando como el mundo piensa. Necesitas una mente nueva, una mente que ya no sea esclava del miedo, sino libre en la verdad. En los evangelios encontramos a un hombre llamado Bartimeo, un ciego que escuchó que Jesús pasaba cerca. Aunque no podía ver, su mente estaba despierta. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo quería callar, pero él gritaba más fuerte. Y cuando Jesús se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió: quiero ver. Su petición no fue solo física, fue espiritual. Él quería ver con claridad, quería una mente liberada del estancamiento, del silencio, de la oscuridad. Y Jesús le concedió la vista. En ese momento no solo se abrieron sus ojos, también se iluminó su entendimiento. La palabra de Jesús tuvo el poder de limpiar su percepción. Desde ese día, Bartimeo no solo vio, también caminó detrás de Jesús. Porque cuando Dios limpia tu mente, no te quedas donde estabas, avanzas. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Él no quiere que vivas esclavo de pensamientos que no vienen de Él. No quiere que sigas repitiendo en tu mente palabras de fracaso, de culpa, de abandono. Él quiere introducir su palabra como una semilla viva, capaz de crecer y dar fruto en tu interior. En Isaías 55:11 Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cada vez que meditas en su palabra, algo sucede en tu mente, aunque no lo veas de inmediato. La limpieza comienza como una lluvia suave que empapa la tierra endurecida por el dolor y poco a poco la transforma en un campo fértil. Recuerdo el testimonio de una mujer que vivió años con pensamientos obsesivos. Todo en su mente era miedo, anticipación de tragedias, voces interiores que la condenaban día y noche. Intentó terapia, medicación, distracción, pero nada lograba apaciguar el caos. Hasta que un día alguien le regaló un pequeño cuaderno con versículos bíblicos. Empezó a leerlos sin mucha fe, solo por hacer algo diferente. Pero con el tiempo, esos versículos comenzaron a resonar en su mente más fuerte que sus temores. Comenzó a repetir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Y esa frase se volvió su escudo. Cuando venía un pensamiento oscuro, ella lo enfrentaba con esa palabra. Y poco a poco, lo que había sido un campo de batalla mental se transformó en un jardín de paz. Porque cuando Dios habla, el alma se aquieta. La limpieza mental que Dios ofrece no es instantánea, pero sí es segura. Requiere exposición constante a su palabra, no como una obligación religiosa, sino como un acto de supervivencia. Así como el cuerpo necesita agua cada día, la mente necesita palabra viva. Y no cualquier palabra, sino la que viene directamente de Dios. Esa palabra que penetra, que rompe cadenas, que levanta lo caído. Esa palabra que te recuerda quién eres cuando el mundo quiere hacerte olvidar.
Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad no es una idea, es una persona. Jesús es la verdad. Y cuando permites que Él habite en tu mente, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde la fe. Ya no decides desde la herida, sino desde la esperanza. Ya no vives en función del pasado, sino del propósito eterno que te espera. Muchos están esperando un cambio externo para sentirse bien. Pero Dios está esperando que renueves tu mente para cambiar tu mundo interior. Porque cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. No se trata de negar lo que ocurre, sino de enfrentar la vida con una mente fortalecida por la verdad de Dios. Eso es lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Mientras todo el ejército veía a un gigante, él veía una oportunidad. No porque fuera ingenuo, sino porque su mente estaba llena de la palabra de Dios. Él no dijo, voy a morir. Dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Primero, Samuel 17:45. Esa declaración fue fruto de una mente renovada. Dios quiere darte esa misma fortaleza. Él quiere que cada pensamiento tuyo esté alineado con su verdad. Que cuando venga el desánimo recuerdes que eres más que vencedor. Que cuando aparezca la duda recuerdes que Él es fiel. Que cuando te sientas perdido recuerdes que su palabra es lámpara a tus pies y luz en tu camino. Salmo 119, 105. Porque cada vez que piensas como Él piensa, el enemigo pierde poder. Cada vez que repites lo que Él dice, tu fe crece. Y cada vez que meditas en su palabra, tu mente se limpia, se sana y se fortalece. Dios no solo quiere que pienses diferente, quiere que vivas diferente. Y eso solo será posible cuando tu mente esté llena de lo que Él dice. No de lo que sientes, no de lo que otros opinan, no de lo que el mundo impone. Solo lo que Él dice tiene el poder de establecer tu identidad, renovar tu fuerza y darte la paz que tanto anhelas. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control y su palabra permanece para siempre. Desde el principio, la oración no fue diseñada como un recurso de emergencia, sino como el canal principal de comunicación entre el Creador y su creación. En ella Dios no solo escucha, también actúa. Y cuando lo hace, uno de los efectos más profundos es la transformación de la mente. Porque en la intimidad de la oración, el alma se alinea con la voluntad del cielo y el pensamiento humano comienza a ser purificado por la presencia de Dios. No es una fórmula ni un ritual repetitivo, es un encuentro vivo. Y en ese encuentro, lo primero que cae al suelo son las cargas mentales, las voces internas que distraen, las dudas que paralizan, los razonamientos que oscurecen el alma. Todo eso pierde fuerza cuando la oración se convierte en el espacio donde la mente se somete a la voz de Dios. Jesús lo entendía de forma absoluta. Por eso, a pesar de tener una agenda colmada de multitudes, señales y enseñanzas, jamás descuidó su tiempo de oración. En Marcos 1:35 se nos muestra su ejemplo. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Allí, en el silencio del alba, ocurría algo más que una conversación. Era en ese lugar secreto donde su mente se alineaba plenamente con el Padre, donde las presiones externas perdían poder, donde el ruido del mundo no podía interferir. Y si el Hijo de Dios consideraba indispensable este momento para fortalecer su interior, cuánto más nosotros, que vivimos en un tiempo plagado de distracciones,
voces e ideologías que contaminan el pensamiento. La oración no es simplemente un recurso emocional, es una operación espiritual que toca lo invisible. Y lo primero que limpia no es el entorno, es la mente. Porque antes de cambiar lo externo, Dios transforma lo interno. David lo expresó con claridad cuando clamó en el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió primero justicia sobre sus enemigos, ni que su santicia fuera. Eran diferentes, ¿no? Pidió limpieza interior. Sabía que todo comenzaba allí, en la disposición del alma, en la renovación del pensamiento, en la restauración de la conciencia. El apóstol Pablo, al escribir desde la prisión, entendía este principio profundamente. En Filipenses 4, 6 a 7, instruyó a los creyentes con autoridad. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje revela la conexión directa entre la oración ferviente y la mente restaurada. No es una paz humana, es una paz que trasciende la lógica, que no depende de lo visible y que actúa como guardián sobre los pensamientos. No simplemente tranquiliza, protege. La oración, por tanto, no solo comunica, también limpia, fortalece, disciplina y enfoca. En el Getsemaní, cuando el peso del propósito se hizo insoportable, Jesús no escapó ni discutió con los discípulos, se apartó a orar. Mateo 26:39 nos permite ver la profundidad de ese momento. Che, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí no hubo resistencia mental, sino rendición. Allí no operó el temor, sino la fe. Y esa rendición solo fue posible por la comunión constante con el Padre a través de la oración. Su mente, en medio del dolor inminente, fue fortalecida para cumplir la misión. Porque cuando oras no siempre cambian las circunstancias, pero tú cambias por dentro. Tus pensamientos se elevan. Tu discernimiento se agudiza. Y lo que antes parecía un muro se convierte en una puerta hacia la voluntad de Dios. Muchos intentan controlar sus pensamientos con esfuerzo humano, pero la mente no puede ser regenerada desde la carne. Solo el Espíritu tiene ese poder. Y el Espíritu se manifiesta con libertad donde hay comunión constante. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 10, 4 a 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una obra activa, no es pasiva ni automática. Cada vez que oras con entendimiento, cada vez que te presentas ante Dios con humildad, estás usando un arma espiritual capaz de desmantelar fortalezas mentales que por años han gobernado tu vida. El error común es pensar que la oración solo cambia emociones, pero va más allá. Penetra en la arquitectura del pensamiento y redefine lo que consideras verdadero, justo, puro y posible. La oración moldea tu percepción, reordena tus prioridades, resetea tu sistema de creencias. Es allí donde muchas veces Dios te confronta, no con ira, sino con verdad. Es allí donde el Espíritu revela motivaciones ocultas, temores disfrazados, acuerdos invisibles con la mentira. Y lo hace no para humillarte, sino para restaurarte desde lo profundo. Job, en medio de su crisis, aprendió que el encuentro con Dios por medio de la oración no solo consuela, sino revela.
después de su diálogo intenso con el Señor, declaró en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no estaba atrapado en su lógica, ni consumido por la opinión de sus amigos. Su mente fue limpiada de la queja, de la duda, de la interpretación humana, y esa claridad vino tras un encuentro genuino en oración. Porque cuando oras no solo hablas, ves, y cuando ves comprendes, y cuando comprendes avanzas. El mismo Jesús en su enseñanza sobre cómo orar nos entregó una estructura poderosa en Mateo 6. Cada línea no solo guía la lengua, sino educa la mente. Padre nuestro que estás en los cielos, establece identidad. Santificado sea tu nombre. Establece adoración, venga tu reino. Establece prioridad, hágase tu voluntad. Establece rendición. Cada declaración no es solo espiritual, también es mental. Porque la oración disciplina el pensamiento para alinearse con la voluntad de Dios. Por eso quien ora con fidelidad comienza a pensar diferente, a desear lo correcto, a rechazar lo vano. Muchos se sienten atrapados en patrones de pensamiento repetitivos, en ciclos de culpa, en ideas distorsionadas sobre sí mismos, sobre los demás y sobre Dios. Y no logran salir porque no han hecho de la oración un estilo de vida. Pero cuando una persona se entrega sinceramente al hábito de orar con profundidad, la transformación no tarda en manifestarse. La mente se desintoxica, el alma se estabiliza, el corazón deja de saltar de emoción en emoción y comienza a establecerse en la verdad. Porque la presencia de Dios, experimentada en oración, no solo conmueve, ordena. Moisés subía al monte a encontrarse con Dios y después de ese encuentro su rostro resplandecía. Pero no era solo su rostro lo que había cambiado. Su visión, su liderazgo, su discernimiento, todo había sido elevado. En Éxodo 34:29 se narra que cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. El hablar con Dios no solo marcó su piel, marcó su mente. Lo capacitó para guiar a un pueblo rebelde, para enfrentar desafíos imposibles, para sostenerse en una fe que veía lo invisible. Esa capacidad no brotó del intelecto, brotó de la comunión. La oración también es el lugar donde el temor se disuelve. Jesús sabía que Pedro enfrentaría una lucha mental feroz. Por eso, antes de que el ataque llegara, le dijo en Lucas 22:32, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Esa oración no evitó la prueba, pero sostuvo su mente. Le permitió regresar, le permitió ser restaurado, le permitió continuar. Porque la oración de Cristo sobre ti es el fundamento que sostiene tu mente cuando todo lo demás parece tambalear. Y así como oró por Pedro, intercede continuamente por cada uno, como lo declara Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cuando te sumerges en la oración, tu mente se vuelve sensible a lo eterno. Los pensamientos carnales pierden brillo, las preocupaciones desordenadas pierden peso, las interpretaciones humanas pierden autoridad. Porque ahora piensas desde el trono, no desde el caos, desde la certeza, no desde la duda, desde la intimidad, no desde la distancia. Y esa transición solo puede darse cuando la oración deja de ser un evento y se convierte en un ambiente. La limpieza de la mente no ocurre con teorías, ocurre con presencia. Y esa presencia se activa cuando te postras, cuando hablas con Dios, cuando te detienes a escuchar. Porque no basta con hablar mucho, hay que aprender a oír. Eclesiastés 5:1 advierte: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Escuchar en oración no es pasividad, es obediencia.
es dejar que la voz del Espíritu reordene tu pensamiento, reprenda lo que no viene de Él, reafirme lo que está alineado y te muestre lo que debe ser desechado. Allí, en ese espacio sagrado, el pensamiento es purificado, el alma es renovada y el camino se aclara. Porque la oración, cuando es sincera y constante, no solo cambia el momento, cambia la mente. Y cuando la mente cambia, todo lo demás encuentra su lugar. El pasado, cuando no es sanado, se convierte en una prisión mental que limita, contamina y desvía. No se trata solo de memorias, y ahora se trata de estructuras invisibles que se levantan en la mente como fortalezas. Pensamientos construidos sobre heridas, palabras escuchadas en momentos de vulnerabilidad, conclusiones internas formadas en medio del rechazo, del abandono o del dolor. El enemigo utiliza esos patrones como argumentos silenciosos que sabotean el presente y bloquean el futuro. Pero el plan de Dios es deshacer toda obra que no ha sido edificada por Él. Y esa obra comienza rompiendo los moldes mentales que provienen del pasado. Las Escrituras nos muestran cómo incluso grandes hombres de Dios tuvieron que confrontar y superar su historia para entrar en el destino que Dios les había preparado. Moisés, criado en un sistema que lo apartó de su identidad real, necesitó años en el desierto para desaprender lo que Egipto había puesto en su mente. Aunque había sido llamado a libertar, por mucho tiempo no podía ver más que sus limitaciones. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto los israelitas? Fue su respuesta cuando Dios lo llamó, Éxodo 3:11. Esa pregunta revelaba una mente atrapada en la inseguridad modelada por años de fracaso interior. No era una duda del llamado, era una duda de sí mismo, fruto de una identidad distorsionada. Y Dios no respondió con argumentos humanos, sino con una verdad eterna. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Porque la solución a una mente programada por el pasado no es una explicación, es una presencia. El Señor no cambia las circunstancias para que pienses diferente. Cambia tu forma de pensar para que enfrentes las circunstancias desde una nueva posición. Esto requiere cortar con pensamientos que han echado raíces. La culpa, por ejemplo, es una de las cadenas más silenciosas del pasado. Aparenta humildad, pero es condenación encubierta. Y donde hay culpa, no hay libertad. David entendió esta verdad cuando clamó en el Salmo 32:5. Te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Me dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El perdón de Dios no solo cubre el acto, elimina el peso. La mente es liberada del ciclo de autorreproche, del juicio constante, del recuerdo que oprime. Dios no borra el pasado de la historia, lo redime con su gracia. Y esa redención comienza cuando decides soltar lo que Él ya ha perdonado. El enemigo, en cambio, trabaja para que el pasado se mantenga activo como una voz en tu interior. Constantemente quiere llevarte de regreso a lo que fuiste, a lo que hiciste o a lo que te hicieron. Porque sabe que mientras mires hacia atrás con dolor, no podrás avanzar con firmeza. Así lo hizo con Lot y su familia al huir de Sodoma. La advertencia fue clara. No mires hacia atrás. Génesis 19:17. Pero su esposa lo hizo. Y al mirar atrás, se detuvo su avance. Fue transformada en estatua de sal. La enseñanza es contundente. Mirar atrás con el corazón atado detiene el propósito. Y más aún, congela el proceso de transformación. Una mente llena de recuerdos tóxicos no puede recibir revelación fresca. La limpieza que Dios realiza es tan profunda que no solo quita lo visible, erradica lo oculto. En Isaías 43:18-19, Él habla con firmeza. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a
Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? La invitación no es a negar lo vivido, sino a dejar de habitar en lo que ya no define tu futuro. El problema no es haber tenido un pasado. El problema es que ese pasado aún dirija tus decisiones, tu forma de verte y tu manera de responder a Dios. Pero cuando el Espíritu limpia tu mente, comienzas a ver que lo que te marcó ya no tiene autoridad sobre ti. En el Nuevo Testamento, Pablo es un ejemplo perfecto de este proceso. Su pasado lo enfrentaba constantemente, perseguidor de la iglesia, responsable de la muerte de creyentes, testigo de actos violentos cometidos contra el cuerpo de Cristo. Sin embargo, su mente fue transformada por el poder de la gracia, y esa transformación lo llevó a declarar con convicción en Filipenses 3:13 a 14. Olvido lo que queda atrás y me tiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No era amnesia, era elección. Decidió no ser guiado por su pasado, sino por su llamado. Porque cuando la mente es liberada del pasado, puede enfocarse en el propósito. El proceso no es automático, requiere una participación activa del creyente. La mente debe ser entrenada para dejar de aceptar los pensamientos viejos como verdad. Porque muchas veces el pasado habla más fuerte que la promesa. Por eso en Efesios 4, 22 a 24 se nos exhorta: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La renovación no es un evento, es una disciplina, no es una emoción, es una decisión sostenida. Y esa decisión debe repetirse cada vez que un pensamiento viejo intenta imponerse. El pueblo de Israel también tuvo que enfrentar esta batalla. Aunque habían salido físicamente de Egipto, Egipto aún vivía en sus mentes. Por eso, cuando enfrentaron la primera dificultad en el desierto, exclamaron: mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12. Esa frase revela una mente programada por el miedo, una mente que prefiere la esclavitud conocida antes que la libertad incierta. Pero Dios no los había sacado para que retrocedieran. Él los había llamado a conquistar. Y para conquistar, primero era necesario renovar su manera de pensar. Muchos de ellos nunca lo hicieron, y por eso no entraron en la tierra prometida. La mente que no se limpia del pasado no puede sostener el futuro. La limpieza que Dios realiza es radical. Él no viene a maquillar el pensamiento, viene a transformarlo desde la raíz. Eso incluye romper con estructuras mentales heredadas, porque muchas veces los pensamientos que limitan no comenzaron contigo. Fueron sembrados por generaciones anteriores. Ideas como: siempre serás así, nadie en esta familia cambia, es tu carácter, tu temperamento es irremediable. Todas son cadenas disfrazadas de identidad. Pero cuando Dios te adopta, te da un nuevo linaje, una nueva cultura espiritual, un nuevo ADN, y con ello una nueva mentalidad. 1 Pedro 1:18 a 19 declara: ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa redención no solo cubre lo espiritual, transforma lo mental, porque la sangre de Cristo no solo te salva, también te limpia de toda programación que no proviene del cielo. El Espíritu Santo trabaja constantemente en este proceso. Él recuerda lo que Dios ha dicho, no lo que el pasado ha marcado.
En Juan 14:26 Jesús dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ese recordatorio es vital porque el alma tiende a recordar lo que duele, pero el Espíritu recuerda lo que Dios habló. Y esa palabra es la que debe ocupar la mente, no los errores, no los fracasos, no las etiquetas antiguas. Solo lo que Él ha dicho tiene poder para sostenerte, dirigir tus pasos y purificar tu entendimiento. Dios no llama a personas perfectas, llama a personas dispuestas a ser renovadas. Y esa renovación no comienza en el comportamiento, comienza en la mente. Porque el comportamiento siempre seguirá al pensamiento. Si crees que eres esclavo, actuarás como tal. Si crees que fuiste redimido, vivirás como libre. Esa es la razón por la que Jesús, al liberar a los oprimidos, muchas veces les decía: tu fe te ha salvado. No estaba hablando de una emoción, sino de una convicción interna que rompía con el viejo patrón mental y abría camino a una nueva identidad. Cada pensamiento que se alinea con el pasado debe ser llevado a la obediencia de Cristo. Cada vez que una idea vieja intente dominarte, es necesario declarar lo que Dios ha establecido sobre ti. No como una pura repetición vacía, sino como un acto de guerra espiritual. Porque la mente no puede mantenerse limpia sin verdad activa. Y la verdad no se impone por lógica, se afirma con fe. La limpieza mental que Dios ofrece no solo libera, también capacita. Cuando la mente deja de estar enfocada en lo que fue, puede discernir lo que es y prepararse para lo que viene. Es entonces cuando el alma encuentra descanso. No por ignorar el pasado, sino por entregarlo al único que puede transformarlo. El pasado no tiene que ser tu enemigo si permites que Dios lo redima, porque cuando Él limpia, no deja rastros de condenación, solo huellas de propósito. La mente limpia por Dios no solo deja de albergar pensamientos oscuros, también se convierte en terreno fértil para que florezca la paz. Y no cualquier paz, sino la que proviene directamente del trono de Dios. Una paz que no se negocia con circunstancias favorables, ni se limita a momentos de calma externa. Es una paz profunda, soberana, firme. Filipenses 4:7 la describe con precisión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es fruto de una técnica de relajación, ni el resultado de evitar conflictos. Es el testimonio interno de que la mente ha sido sometida a la voluntad de Dios y transformada por su verdad. Cuando la paz gobierna, es porque el desorden ha sido vencido, porque las voces internas han sido silenciadas por una autoridad mayor. No es que los problemas desaparezcan, es que ya no reinan. La mente transformada por Dios aprende a ver desde otra perspectiva. No niega la tormenta, pero ya no se hunde en ella. No ignora la batalla, pero no vive a merced del miedo. Porque la paz de Dios no es evasión, es gobierno. Es un sello espiritual que indica que tu pensamiento ha dejado de ser esclavo del caos y ahora está establecido sobre la roca inamovible que es Cristo. Jesús, en medio del mar embravecido, dormía. Los discípulos, llenos de temor, gritaban desesperados por la aparente indiferencia del Maestro. Pero Él, al despertar, no reprendió primero la tormenta, sino su falta de fe. Marcos 4:39 a 40 lo deja claro. Entonces se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Luego dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? El silencio externo fue precedido por una confrontación interna, porque la tormenta más peligrosa no estaba fuera del barco, sino dentro de la mente de los que lo habitaban. La paz
Por tanto, no era ausencia de viento, era presencia de fe. El Espíritu Santo trabaja en el interior, no solo para limpiar lo sucio, sino para establecer lo eterno. Y una de las evidencias más claras de su obra es la paz que se instala donde antes habitaban la ansiedad y la angustia. Gálatas 5:22 nos enseña que la paz es fruto del Espíritu. No se fuerza, no se simula. Brota naturalmente en una mente que ha sido sometida a Dios. Esta paz no depende de cuánto control tienes, sino de cuánto has rendido. Porque la mente que intenta dominarlo todo se agota. Pero la que se entrega al gobierno del cielo encuentra descanso, incluso en el día difícil. El creyente que ha sido renovado por Dios no necesita buscar paz, como quien persigue algo inalcanzable. La paz no es algo que se alcanza con esfuerzo humano, es algo que se recibe como resultado de una relación viva con Dios. En Isaías 26:3 se declara una promesa eterna. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El secreto está en el enfoque. Donde está tu pensamiento, allí estará tu estado interno. Si tu mente permanece anclada en las circunstancias, vivirás sacudida. Si permanece fija en Dios, será sostenida por su paz. El enemigo conoce el poder de una mente en paz. Por eso su estrategia principal es el ruido. No necesita destruir físicamente, le basta con agitar mentalmente. El ruido constante de lo que falta, de lo que podría salir mal, de lo que ya pasó, de lo que tal vez nunca ocurra. Ese ruido no se combate con más pensamientos, se combate con presencia. La presencia de Dios silencia lo que ninguna lógica puede calmar. Por eso, quien busca la paz debe primero buscar al Dios de la paz. No basta con desearla, hay que habitar en ella. Y esa habitación es espiritual. La paz no se trata de no sentir, no es indiferencia emocional ni insensibilidad ante lo que ocurre. Es una convicción interior que supera la emoción. Es tener plena certeza de que aunque todo se mueva, Dios permanece. Jesús prometió esa clase de paz a sus discípulos en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. El mundo ofrece paz condicional. Dios ofrece paz eterna. Una paz que no se basa en la ausencia de guerra, sino en la certeza de su presencia, ¿no? Cuando la mente está llena de pensamientos alineados con Dios, la paz no es ocasional, es permanente. Porque la verdad trae orden y donde hay orden hay paz. La confusión nace del engaño, pero la verdad establece claridad. Por eso Jesús afirmó en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa libertad incluye la libertad mental, la libertad de vivir sin miedo, sin condenación, sin dudas paralizantes. La verdad no solo libera, estabiliza. Y al estabilizar la mente, permite que la paz florezca. La mente que ha sido transformada por Dios no necesita estímulos externos para mantener su estado. Puede estar rodeada de oscuridad y seguir iluminada por dentro. Puede caminar en medio de la pérdida y seguir afirmada en la esperanza. No porque ignore el dolor, sino porque ha sido afirmada en algo más grande que el dolor. Esa afirmación no viene de una doctrina, viene de una experiencia viva con el Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3-4 lo confirma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta consolación no solo alivia, fortalece. Y esa fortaleza es lo que sostiene la paz, aun cuando todo alrededor se tambalea. La Escritura también nos muestra que hay una paz que actúa como árbitro. Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. La palabra gobierne
implica dirección, juicio, decisión. La paz se convierte en señal, en semáforo espiritual. Cuando una decisión está alineada con Dios, produce paz. Cuando algo no proviene de Él, la paz se retira. Esta sensibilidad no se desarrolla con la emoción, se cultiva con la obediencia. La mente que ha aprendido a ser guiada por la paz es una mente segura, firme y madura. No corre tras cada voz, no cae en cada trampa, no se distrae con cada oferta. Discierne por la paz, avanza por la paz, retrocede cuando la paz se ausenta. La paz de Dios no se fabrica, se recibe. No se exige, se acoge. Y esa acogida es fruto de la intimidad. Nadie puede tener paz real sin tener comunión real. Porque la paz no es una meta, es una consecuencia. Y esa consecuencia no es superficial. Es tan poderosa que guarda el corazón, pero también los pensamientos. Los pensamientos que en otro tiempo eran dominados por la preocupación, ahora son filtrados por la fe. Los que antes giraban en torno a lo peor, ahora se afirman en lo eterno. Una mente en paz no es pasiva, es productiva. No se estanca, avanza, porque la paz no anestesia, capacita. Capacita para obedecer, para amar, para decidir. Capacita para esperar con paciencia, para actuar con sabiduría, para callar con propósito. Es el entorno donde las decisiones correctas se hacen posibles, donde las emociones se ordenan, donde la voluntad se fortalece, porque la mente renovada no necesita gritar, necesita reposar, y desde ese reposo actúa con precisión. El reino de Dios no se construye sobre la ansiedad, sino sobre la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, como enseña Romanos 14:17. Por eso, la paz no es una recompensa final, es un fundamento presente. Quien camina con Dios debe caminar en paz, no con superficial tranquilidad, sino con seguridad interna. Esa seguridad que viene de saber que cada paso está sostenido por su mano, que cada proceso, por difícil que sea, está dirigido por su sabiduría, que cada pérdida, por dolorosa que parezca, está bajo su soberanía y que ninguna tormenta es mayor que su promesa. Una mente que vive en paz no necesita explicación para cada circunstancia, confía, no porque ignore, sino porque descansa. El descanso no es desinterés, es confianza total, es creer que si Dios prometió, cumplirá. Que si Él dijo que estará contigo, no se apartará. Que si su palabra afirma que obra para bien en los que le aman, entonces cada detalle está bajo control divino. Romanos 8:28 nos lo recuerda con fuerza. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La paz como señal de una mente transformada no es una ilusión religiosa, es una realidad espiritual tangible. Y esa realidad se puede vivir aquí y ahora. Se puede habitar incluso en medio de entornos adversos. Porque no depende de lo que pasa, sino de quién habita en ti. El Dios de paz no visita, permanece. No observa, actúa, no espera que logres la calma, la deposita en ti. Y cuando esa paz se establece, tu manera de vivir cambia, tus palabras cambian, tus decisiones cambian. La mente transformada es mente gobernada por la paz. Y esa paz es la herencia de los hijos de Dios. No como un lujo espiritual, sino como un sello que confirma que la obra interna está avanzando. No se puede fingir, tampoco se puede forzar. Solo se puede recibir, cultivar y proteger. Y quien la posee no la negocia, porque ha aprendido que no hay tesoro mayor que vivir en la paz que solo Dios puede dar. Pensar como Cristo no es una aspiración simbólica, es una transformación profunda que se manifiesta cuando la mente ha sido limpiada, renovada y gobernada por el Espíritu. No es imitar superficialmente una conducta, sino adoptar
una mentalidad que nace del cielo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta declaración no es una exageración espiritual. Es una realidad posible cuando el creyente permite que Dios reestructure completamente su forma de pensar. La mente de Cristo no funciona desde la lógica humana, sino desde la voluntad del Padre. No se rige por impulsos ni por emociones desbordadas, pues no hará sino por una obediencia absoluta a la verdad. Jesús dijo en Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta afirmación revela el centro del discernimiento espiritual. Escuchar a Dios antes que a cualquier otra voz. Solo cuando el corazón está limpio y la mente ha sido renovada, es posible discernir correctamente. No se trata de adivinar ni de reaccionar, sino de comprender desde lo alto, evaluar con claridad y decidir con sabiduría divina. Una mente que ha sido limpiada por Dios deja de operar desde la sospecha, la duda o el juicio carnal. Comienza a evaluar desde la verdad y no desde el temor. El discernimiento espiritual no es una habilidad natural ni una percepción aguda basada en la experiencia humana. Es el resultado de una comunión íntima con el Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Juan 16:13 lo confirma. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía no es solo teológica, es práctica, cotidiana, concreta. El Espíritu enseña a pensar como Cristo, a ver lo que otros no ven, a responder con sabiduría cuando la presión exige reacción emocional. Una mente guiada por el discernimiento espiritual reconoce las trampas disfrazadas de oportunidades. Identifica el engaño detrás del disfraz de bondad. Distingue entre lo bueno y lo verdaderamente de Dios. Hebreos 5:14 enseña que los maduros espiritualmente tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No reaccionan por impulso ni se dejan seducir por lo inmediato. Han aprendido a esperar, a filtrar, a evaluar con base en la palabra. Porque la limpieza de la mente no solo arranca el pecado, también afina la percepción. Una mente sucia distorsiona, pero una mente purificada por la verdad discierne con precisión. Jesús, al estar frente a los fariseos, no respondía a sus palabras, sino a sus pensamientos. Conocía sus intenciones antes de que hablaran. Su discernimiento no venía de una observación minuciosa, sino de una conexión constante con el Padre. Lucas 5:22 dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió, esa capacidad de ver más allá de las palabras es fruto de una mente espiritual, de una vida interior gobernada por la luz y no por las apariencias. Es una mente que no necesita defenderse porque entiende que la verdad es su escudo. Una mente que no se deja manipular porque su ancla está en la voluntad de Dios. Discernir espiritualmente implica aprender a leer los tiempos, a entender las temporadas, a identificar los movimientos de Dios aun cuando están envueltos en lo común. Los hijos de Isaacar tenían ese entendimiento, como se menciona en 1 Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar expertos en discernir los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. El discernimiento es dirección, es estrategia espiritual, es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. No se trata de rapidez mental, sino de sensibilidad espiritual.
Una mente que piensa como Cristo no se deja arrastrar por la multitud. No actúa para agradar, sino para obedecer. Jesús caminaba entre la gente, pero nunca fue gobernado por la opinión pública. Su discernimiento le permitía ver más allá del entusiasmo momentáneo, distinguir entre los que lo seguían por convicción y los que lo buscaban por interés. No se dejaba impresionar por elogios, ni se desanimaba por rechazos. Su enfoque estaba fijo en la voluntad del Padre. Esa clase de mente no vive reaccionando a las circunstancias, vive guiada por propósito. Para pensar como Cristo, la mente necesita ser nutrida diariamente con la palabra, no como un ejercicio intelectual, sino como una alimentación espiritual. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara ilumina lo inmediato. La lumbrera revela lo que está más adelante. El discernimiento espiritual necesita ambas cosas. Entender lo que ocurre hoy, pero también prepararse para lo que viene. Y solo la palabra tiene la capacidad de traer esa doble revelación. Una mente que ha sido limpiada y transformada por Dios no se conforma con sobrevivir. Anhela alinearse. No busca simplemente entender, desea obedecer. El discernimiento espiritual no es para la curiosidad, es para la acción. Dios revela para que se obedezca, para que se actúe conforme a su voluntad. Y quien tiene la mente de Cristo no solo discierne lo correcto, también tiene el valor de caminar en esa dirección, aunque todo lo demás indique lo contrario. El pensamiento de Cristo no es temeroso, es firme, no es pasivo, es estratégico. No se deja llevar por las emociones del momento, sino que evalúa todo desde la eternidad. Esa mente sabe cuándo invertir tiempo, cuándo callar ante el ataque, cuándo confrontar con verdad, cuándo abrazar con misericordia. El discernimiento espiritual es el arma invisible que da dirección certera en un mundo lleno de ruido. Y solo una mente limpiada por Dios, entrenada en la verdad, puede sostener ese tipo de entendimiento sin corromperlo. El proceso de transformación mental no termina en la limpieza. Continúa con la formación del pensamiento de Cristo en cada decisión, en cada evaluación, en cada juicio que se realiza. Solo así se puede vivir con estabilidad en medio de la inestabilidad. Solo así se puede caminar con certeza mientras otros tropiezan en la oscuridad, porque cuando la mente ha sido tocada por Dios, el discernimiento ya no es ocasional, es parte de la identidad. Una mente que ha sido limpiada por Dios no permanece estancada, no retrocede, no se paraliza frente a lo desconocido, avanza. Y ese avance no es el resultado de la fuerza humana, es el fruto visible de una transformación interna. Cuando el pensamiento ha sido liberado del temor, de la duda, del peso del pasado, se vuelve ágil, enfocado, lleno de dirección. La limpieza mental que Dios realiza prepara el terreno para una vida sin cadena, una vida en movimiento constante hacia el propósito eterno. El temor tiene muchas formas, pero su raíz es siempre la misma, una mente desconectada de la verdad. Donde no hay certeza de lo que Dios ha dicho, el miedo se infiltra. Por eso, para avanzar con firmeza, la mente debe estar afirmada en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Isaías 41, 10 lo declara con autoridad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un consuelo emocional, es un fundamento mental, es la plataforma desde donde se construye la valentía que permite avanzar. El pueblo de Israel frente a la tierra prometida fue confrontado por su propia percepción. Lo que debía ser el inicio de la conquista se convirtió en una escena de miedo colectivo. Los espías enviados regresaron con frutos en las manos
pero con temor en la mente. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Esa declaración reveló más que una evaluación militar, mostró el estado mental de un pueblo que, aunque había visto milagros, aún no pensaba como gente libre. Porque una mente que no ha sido limpiada por Dios siempre encontrará razones para retroceder. Solo 2 de los 12, Josué y Caleb, hablaron desde una mente diferente, una mente renovada por la fe. Ellos no negaron la existencia de gigantes, pero tampoco negaron la fidelidad de Dios. Y esa diferencia determinó quién entraría a poseer la promesa y quién quedaría atrapado en la repetición del desierto. Avanzar sin temor no significa ignorar los desafíos. Significa enfrentarlos con la certeza de que Dios ya ha provisto todo lo necesario. Significa caminar sin cargar con el peso de los pensamientos que antes frenaban. Significa decidir desde la convicción, no desde la inseguridad. Una mente limpia deja de depender del entorno para moverse, deja de esperar la aprobación de otros para obedecer, deja de necesitar confirmaciones humanas para creer lo que Dios ya dijo. Avanzar es la respuesta natural de una mente que ya no está dominada por el y sí, sino gobernada por el Dios dijo. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no solo revela lo que Dios ha dado, también expone lo que no proviene de Él. El temor no es un rasgo de personalidad que hay que tolerar. Es un intruso que debe ser expulsado. Y eso solo ocurre cuando la mente se alinea con el espíritu. El poder no es emocional, es mental. El amor no es volátil, es una fuerza que establece seguridad. El dominio propio no es control externo, es una señal de que el pensamiento está sometido a la voluntad de Dios. Jesús nunca caminó con miedo, cada paso que dio estaba respaldado por una mente completamente alineada con el Padre. Su seguridad no estaba en la respuesta de las multitudes, sino en la obediencia constante. No improvisaba, discernía, no reaccionaba, actuaba con propósito. Su avance no era un intento, era cumplimiento. Y ese mismo espíritu ha sido depositado en aquellos que han nacido de nuevo, no para que vivan detenidos, sino para que avancen con decisión hacia cada promesa. Una mente limpia no necesita ver todo el camino para moverse, basta con saber quién lo guía. Esa seguridad no nace de un mapa, nace de una relación. La confianza plena en Dios reemplaza la necesidad de control. Porque cuando la mente ha sido renovada, entiende que la incertidumbre no es una amenaza, es una oportunidad para depender más profundamente del Señor. Dios no limpia tu mente para que simplemente pienses mejor. Lo hace porque sabe que todo lo que tocarás, todo lo que edifiques, todo lo que decidirás, comenzará allí. En tu forma de pensar se define el tipo de fe que desarrollarás, el tipo de relaciones que cultivarás, el tipo de vida que vivirás. La mente es la antesala del destino y por eso el enemigo ha peleado con tanta violencia en ese territorio. Pero Dios también ha decretado que ese lugar le pertenece. Que tu pensamiento, una vez redimido por Él, será un instrumento de poder para establecer su reino en todo lo que hagas. Una mente limpia no es solo un beneficio personal, es una plataforma para que otros vean con claridad lo que tú ahora puedes ver, porque una vez que el velo ha sido removido, te conviertes en alguien que discierne el rumbo, que interpreta los tiempos, que habla con sabiduría, que vive con enfoque. Ya no eres arrastrado por ideas pasajeras ni por emociones disfrazadas de revelación. Caminas con la mente afirmada en la eternidad y desde allí toda decisión cobra otro peso, toda palabra, otra fuerza, toda batalla,
otro sentido. La limpieza de tu mente es el inicio de una vida profética. No porque anuncies el futuro, sino porque interpretas lo que ocurre desde el corazón de Dios. Porque donde antes había confusión, ahora hay entendimiento. Donde antes reinaba la inquietud, ahora gobierna la voz del Espíritu. Y esa claridad te posiciona para avanzar, no solo por ti, sino por los que vendrán detrás. Tu mente restaurada será la guía de muchos. Tu pensamiento renovado será la llave que otros usen para salir del mismo encierro del que Dios te ha sacado. No temas si el proceso es profundo. No te detengas si aún hay áreas por rendir. La limpieza que Dios hace no es momentánea, es continua. Cada día trae nuevas revelaciones, nuevas correcciones, nuevas afirmaciones. Y en cada una de ellas, su paz se profundiza, su propósito se clarifica y su gloria se manifiesta en ti. Hoy puedes comenzar a pensar desde el cielo. Hoy puedes caminar sin la carga de pensamientos heredados, aprendidos o impuestos. Hoy puedes decidir vivir con la mente de Cristo, porque cuando Él limpia, no solo borra, transforma. Y lo que transforma lo utiliza. Tu mente no será más un campo de batalla. Será un lugar de gobierno, de visión y de victoria.